Bueno, buenas tardes a todos los queridos oyentes que están del otro lado de la computadora. Estamos en otra entrevista en este ciclo que hemos dado a titular Puentes entre las nuevas economías en el marco institucional de la Universidad Nacional del Litoral, trayectorias, desafíos y potencialidades. Y hoy contamos con la invitación muy especial de Laura Rabacedas, a cual desde ya te agradecemos, Laura, por poder participar, por disponer de tu tiempo. Sabemos que estás en un montón de proyectos y actividades. Eh, para presentarte, por supuesto, Laura es contadora pública nacional, está realizando un doctorando en contabilidad y finanzas, además ya hizo una especialización en tributación y es máster en investigación en economía y actualmente es docente de la Cátedra de Economía Circular en lo que es la maestría de responsabilidad social organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y para comenzar, me gustaría romper el hielo, como se dice, con la pregunta de cómo llegás a la economía circular, qué es lo que te motiva a trabajar en esta nueva economía. Ok, bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, Germán, por la invitación, por tenerme en cuenta. Un gusto. Yo arranqué trabajando en el área de investigación en lo que Ujú. tiene que ver con contabilidad social y ambiental. Ajá. Medio que caí ahí porque había un proyecto y un lugar disponible Ujú. y la verdad que a partir de eso me enamoré de lo que es la investigación en lo que respecta a áreas fronterizas. Voy a Sí. correr el gato. O sea, en áreas o en ciencias que como toquen un poco los bordes, ¿no? Ujú. Contabilidad y economía, como que trabajar un poco interdisciplinariamente desde distintas perspectivas. Y siempre me movió mucho el tema del cuidado del ambiente, Ujú. porque realmente creo que si no hacemos algo desde la academia, desde la práctica y como sociedad, realmente creo que en un corto plazo vamos a tener serias consecuencias peores de las que estamos viendo ahora. Ujú. Entonces, bueno, empecé investigando en lo que es contabilidad social y ambiental, particularmente reporte de sostenibilidad, balances sociales y, bueno, cómo hacer el aporte y cómo profundizar la aplicación de ese tema. Y por eso conocí al que hoy es mi director de tesis del doctorado, José Mariano Moneva, que estaba investigando en los temas de economía circular, que en Europa hace ya varios años que se viene trabajando. Ujú. El doctorado que estoy haciendo es en la Universidad de Zaragoza, en España. Me propuso trabajar en ese tema y la verdad que me gustó muchísimo y ahí es que llegué a la economía circular. Bien, y en ese sentido mencionabas, ¿no? Esta cuestión de la motivación a partir de es necesario hacer algo por el medio ambiente. Y la pregunta sería un poco, ¿cómo crees que en este caso la universidad pública podría potenciar los espacios de formación de esta nueva economía para construir, bueno, una sociedad más sostenible, más justa? Ujú. A ver, la respuesta creo que es más obvia, es a través de la capacitación, de la educación, en Ujú. realidad de proponer instancias en las carreras de grado y de posgrado también, donde se trabajen estos temas con una mirada y una perspectiva latinoamericana, porque, a ver, hay mucha diferencia entre lo que se puede hacer en Europa y Ujú. lo que podemos hacer nosotros acá, porque también estamos en situaciones distintas, en momentos económicos y sociales completamente distintos, y lo que podemos pedirle tal vez a la sociedad europea no se lo podemos pedir a la sociedad latinoamericana, entonces creo que la universidad ahí tiene un rol central Ujú. de, en los desarrollos de los temas con la perspectiva latinoamericana, digamos, como dos cuestiones. Un tema es la educación, como yo te decía, y la capacitación en la aplicación de esos temas, y otro es el apoyo al sector productivo. Claro. Porque la economía circular lo que tiene es que busca, dice un autor, operacionalizar el desarrollo sostenible, o sea, hacerlo aplicable a la práctica y en el área productiva. Entonces, Ujú. mediante la investigación y el desarrollo es que se puede aplicar en la práctica. Entonces, ese es el otro rol que me parece muy importante para la universidad. De hecho, la Universidad Nacional del Litoral tiene ya, a través de, por ejemplo, UNL Bio y Ajá. otros programas, tiene ya como las patas, por decirlo de alguna forma, para empezar a trabajar en estos temas. Y en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, vos estás dando la cátedra de
economía circular en el marco de la maestría, pero de grado, ¿existe algún antecedente de economía circular? No que yo conozca, lo que sí hicimos con uno de los profesores en una optativa de contabilidad Ajá. social y ambiental es dar una clase sobre economía circular particularmente y pedirles a los estudiantes que estaban en esa optativa Ujú. que incorporen principios de economía circular en digamos, los trabajos finales que estaban desarrollando en esa optativa. Bien. Y Pasa en que siempre es, perdón, es esto, es desde de la perspectiva de los principios de la economía circular y cómo aplicar al tema de la generación de información, que es ujú. lo que digamos, que más nos compete como profesionales en ciencias económicas. Claro, tal cual. Y en ese sentido, cuando trabajaban justamente en la evaluación de los estudiantes y de los trabajos finales, ¿con qué tipo de organizaciones se vinculaban esos trabajos finales generalmente? Ellos, en este caso, lo que tuvieron que hacer es generar una organización ficticia, porque tenían que hacerle ¿No? todo el estudio del balance social, el reporte de sostenibilidad y mechar esto que yo te digo de economía circular. Así que trabajaron o están trabajando, porque de hecho fue en este cuatrimestre, que todavía no Ujú. terminó, están trabajando en organizaciones de todo tipo, sin fines Bien. de lucro, con fines de lucro, bien variado. Ujú. Y lo que vos me decías de la maestría, en realidad, esa maestría empezó el año pasado y todavía no se dictó la materia de economía circular. Ajá. Bien, o sea que está Está para el en segundo proceso. cuatrimestre. Está Bien, en proceso porque en realidad acá son temas que son relativamente nuevos. claro. Y ella tiene unos años, pero no es más que una década. Ujú. Y si mirás, si no busca en internet, ahora es como este año y el año pasado es como que ha explotado todo lo que Ujú. son las capacitaciones. Hay diplomaturas en economía circular y capacitaciones así como de temas específicos o cortas, Sí. pero que bueno, han surgido mucho en el último tiempo. Y en este sentido, bueno, vos al inicio de la entrevista planteabas la perspectiva más europea, desde la Sí, visión de Europa de economía circular y la latinoamericana. ¿Podrías explayarte un poquito en las diferencias sí. al momento de O sea, pensar? el tema de economía circular no es algo que es nuevo per se, sino Ujú. que viene ya desde los 70 y antes, como Sí, desde varias teorías que la traen. De hecho, ujú. se dice que como que arranca en China. Claro, Eso después se trasladó a Europa, e incluso hoy en Europa tenés hasta normativa de la Comunidad Europea ujú. específica de economía circular. Claro, Las diferencias, yo creo, principalmente en tema productivo y de conciencia social. ajá, Del tema de conciencia social, por lo que he visto y lo que te puedo decir desde mi experiencia, es que en Europa está bastante más avanzado ujú. lo que es la conciencia de la sociedad respecto a la importancia de proteger el ambiente, o de que las acciones particulares eh, se cuiden desde ese lado. Entonces se prefieren, no en todos lados, como siempre hay excepciones, y no es que ellos son los líderes de todo, ¿no? Tampoco es extremo, pero sí Ujú. tienen por ahí sociedades que están mucho más capacitadas en esto, ¿no? Ya Claro. desde que son chiquitos ya empiezan con todo lo que es la educación ambiental Otra y cultura, tal vez. sí, es otra cultura. Ujú. Yo creo que esa es la diferencia principal. Nosotros, por ejemplo, acá, de hecho, cuando yo tuve la oportunidad de dar algunas charlas de economía circular Sí. y contar que estaba toda la moda no la moda, o los negocios que son de segunda vuelta, de segunda Ujú. mano, por ejemplo, de ropa, me decían algunas profesoras, ay, yo no, ni loca compro en algo que está usado, Claro. porque hay una cultura, y, a ver, no es que sea malo, que sea buena, es así la cultura que traemos y hace falta creo que mucho trabajo en el cambio de la forma de pensar, de entender que es necesario, que las cosas se hagan diferente. Ujú. Eh, y creo que también, por lo avanzado que está el tema en Europa, tiene un acompañamiento estatal muy grande, a diferencia de acá, que está recién empezando. Claro. Y Y en creo que este esas son como sentido, las dos grandes cosas a marcar. ujú. Por un lado sería la conciencia social y por el otro lado también el rol de las políticas públicas acompañando o no a este tipo de nuevas economías. Sí. Y en este Y sentido, una cosa más te agrego, sí, claro. el entendimiento, o sea, o el conocimiento de lo que es este tema, porque muchas veces lo que pasa, por la experiencia que tengo de acá en Argentina, es que Ujú. vos decís economía circular y lo asocian al toque con sostenibilidad. Ajá. Si bien están relacionadas, porque una cosa como que lleva a la otra, no es lo mismo. Con las acciones de sostenibilidad son mucho más amplias Ujú.
digamos, y se dice que son como mucho bla bla, Claro, que no hay, o sea, que todo lo sostenible hoy da lugar a una cuestión de marketing y al lavado verde, como se sí. dice, y la economía circular lo que busca es algo práctico y concreto que se aplique en el área productiva. Ujú. Entonces, sí, Y en este sentido, ¿qué potencialidad ves, por ejemplo, que la economía circular como nueva economía se articule, por ejemplo, con la economía social y solidaria? Estoy pensando que emprendedores tengan una perspectiva de economía circular o tal vez cooperativas, ¿sí? Que es sí. algo que generalmente, por lo menos desde mi conocimiento, no conozco ninguna experiencia de economía social que trabaje en esta articulación. eh, por ahí sería un potencial. Sí, mira, yo creo que sí conoces, lo que pasa es que no lo asocias con economía A circular, y ver. eso es lo que te estaba diciendo hoy, que falta bastante capacitación en lo que realmente es la economía circular. Ujú. Porque lo que busca esta nueva economía es, yo lo resumo así, ¿no? Sí, Que los recursos queden en circulación la mayor cantidad de tiempo posible y al mayor valor posible. bien. Entonces tenés como tres patas. Primero es el diseño de los productos desde el origen sin generación de desperdicio. Ujú. Ahí tenés ya toda una rama de posibles negocios y de trabajo fuerte tecnológico y de diseño de nuevos productos que podamos pensar sin desperdicio. Por Sí, ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Fairphone, que es una empresa europea que no llegó todavía acá a Argentina, pero que tiene un celular que es modulable. Entonces, si se te rompe alguna parte, pues no tenés que cambiar el celular completo, como pasa acá, claro, que te rompe la batería, olvidar. sonaste, tenés que cambiar el celular, sino que podés reemplazarlo. Hay un avance en la tecnología, bueno, cambias la partecita Ujú. que te permite acceder a esa nueva tecnología. Sí. Y ahora me da Entonces, la esto por un curiosidad. lado. Ajá. Sí. Después tenés, eso yo te decía desde el diseño. Después está Sí. el uso de lo que hoy conocemos como desperdicio para que quede en valor. Entonces ahí tenés que pensar en cosas que sean reparables, Ujú. celulares reparables, heladeras reparables, eh, en eso, o en negocios que trabajen con los desperdicios. Bien. Y ahí es donde yo te decía que seguramente conoces alguna cooperativa que trabaje con residuos. Claro, los recicladores. Que, Ujú. claro, que pongan en valor los residuos. Eso es economía circular. Ujú. Muchas veces sucede que tal vez estas cooperativas o emprendimientos no lo hacen de forma consciente, en el sentido de Sí, plantear esta perspectiva. Bueno, somos sí, economía circular. claro, sí. Y ahora que me lo recordás, nosotros creo que conocemos la experiencia de la cooperativa de Leonel Méndez, que es una cooperativa de Ujú, claro, recicladores, y él habla sí, de economía circular. sí. No es muy común. No es muy común. Y de hecho, en la teoría pura de economía circular, en realidad el reciclado queda como último eslabón de la Claro, cadena. tal Lo cual. que uno quiere, lo que quiere buscar es que no lleguemos al reciclado, que pongamos en valor antes, ¿no? Ujú. Y que mantengamos el valor lo máximo posible. Y la última pata que me faltó comentarte es Sí. el tema de la regeneración de la naturaleza. Entonces, Ujú. lo que se busca a través de la economía circular no es hacer menos daño, como es la perspectiva de la sostenibilidad, digamos, hacer menos peor, Sí. sino generar un impacto positivo. Ajá. Entonces, cuando vos tenés ganadería regenerativa, agricultura orgánica, eso Sí. también es economía circular. Entonces, todo, por ejemplo, lo que es la verdecita, Claro. es economía circular porque trabaja con eso. ¿Mm? Pasa que, Para quienes, porque puede ser que alguien que escuche la entrevista no lo sepa, La Verdecita es una organización, un movimiento que se vincula a productores agroecológicos y que tienen la feria, La Verdecita, en un lugar de una plaza, un espacio público de la ciudad y además, bueno, tienen toda una trayectoria muy importante ujú, totalmente. en el cuidado del medio ambiente. Buenísimo porque fíjate cómo a veces tenemos como invisibilizado estos procesos Sí. y yo conocí esta experiencia y ahora que vos me lo planteás, veo que está vinculado. O sea, que el puente, como le denominamos al ciclo de entrevistas, está hecho, ¿sí? A veces hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo Sí. y hay que potenciarlo, por supuesto. Hay que potenciarlo, claro, porque no sea una actividad
como de las que últimas que se eligen, sino que Ujú, tenga, digamos, un sentido. Y hay que entender también, y esto creo que es importante, Germán, es que sí, nosotros vivimos en un mundo que es capitalista. ujú, Entonces no nos podemos ir fuera de eso, porque es irreal. Y ujú, lo interesante que tiene la economía circular es que busca poder generar un impacto positivo en el ambiente, en el medio ambiente, dentro del capitalismo. claro. Entonces, con las reglas de juego que tenemos hoy, poder encontrar negocios que sean sustentables en términos financieros y sostenibles Ujú. en términos ambientales, ¿m? Dentro del sistema, sin pensar en panaceas o en cuestiones irreales. Claro, tal cual. En ese sentido, me parece que la economía circular plantea una perspectiva muy realista dentro de estas nuevas economías o economías alternativas, para pensar también las potencialidades de transformación hacia una sociedad. Y un poco la pregunta es, ¿qué crees que sería el aporte clave que podría hacer esta perspectiva hacia el futuro? Y yo creo que tiene, o sea, el aporte clave viene por el lado ambiental, viene Ujú, por el lado medioambiental. Nosotros tenemos en Argentina, el otro día había una conferencia que hay más de 5.000, ¿cómo se llama? Los rellenos sanitarios a cielo sí. abierto, que están llenos ya en Ujú. Argentina y no tenemos o sea, hay normativas sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y estas cuestiones, pero no está instaurado a nivel sociedad y a nivel general. Claro, tal cual. Y es esto de lo que yo te decía, que si seguimos así, ¿dónde vamos a tirar las cosas? Hay otra estadística también que es bastante alarmante, que dice que para 2050 va a haber más botella de plástico en el océano que peces. Ujú, Entonces creo que el aporte de la economía circular viene por ahí, viene por tomar acciones hoy que son concretas y que son posibles, ujú, que nos permitan de alguna manera evitar llegar a ese futuro que estamos hoy previendo. tal cual. Y en este sentido, bueno, mencionábamos las tres funciones sustantivas de la universidad, mencionábamos proyectos de investigación vinculados a economía circular, proyectos vinculados a lo que es UNL Bio, que podríamos denominar de vinculación, ¿no? Entre, creo que ese es el objetivo que tiene el programa, de vincular la universidad con las unidades productivas para promover este tipo de economía. Después mencionábamos, bueno, las cátedras, ¿sí? Las distintas experiencias de cátedras, y Sí. ahí nos está quedando la pata de la extensión, ¿no? ¿Hay algún proyecto de extensión que piense algún tipo de intervención concreta en el territorio sobre promover este tipo de economía? Mira, no que yo desconozca, Ujú, pero puede ser que esté en desconocimiento si claro, existe tal vez de otra facultad. claro. Desde la Facultad de Ciencias Económicas, por lo menos no conozco, no he Ujú, leído que haya. Nosotros, por ejemplo, el año pasado nos presentamos con Gabriela Cabrera a una iniciativa de PROMSE que se llamó, que en sí, realidad tiene que ver con investigación-acción. ujú, No es extensión propiamente dicha, pero sí la idea era hacer una transferencia al medio y que tenga un impacto en alguna organización. Trabajamos con BASF, la empresa de la planta de Santo Tomé de BASF. sí, Lo que hicimos fue digamos, trabajar con ellos, hicimos todo un relevamiento de todo lo que hacían relacionado con economía circular y armamos un cuadro de mando circular, que lo llamamos, wow, que es con indicadores ujú, específicos para esa organización para que puedan ir midiendo el progreso en términos de las acciones de economía circular. ajá. Eso creo Y, que es lo que más conozco, perdón, en términos de aplicación al medio, pero puede ser que haya otros y yo hoy no los conozco. seguramente a futuro tal vez lo estemos, nos estemos anticipando. Y en este sentido, no me quedaba claro qué tipo de acción hace la empresa con la cual se vincularon en el proyecto Ujú. de investigación-acción. ¿Buffer? BASF, Ah, sí. ¿Qué hace BASF o qué ujú, acción? sí BASF que. es una empresa multinacional, una empresa química multinacional que lo que hacen acá es inoculantes para semillas, Ujú, que de hecho eso también tiene que ver de alguna forma con economía circular porque es tecnología para que la semilla absorba menos nutrientes del suelo ajá, y entonces, bueno, tenga mayor productividad, mayor rendimiento y a la vez genere menos pérdida de beneficios en el suelo. bien. Es lo que ellos, el trabajo que hacen. Ujú. O sea, que BAF en realidad tiene muchísimas otras ramas de negocios, pero acá la planta Santo Tomé se dedica a eso.
Y lo que me interesa también saber, conocer, ya que estamos indagando en este proyecto puntual, ¿quién se acercó a quién? ¿La academia, a la empresa o al revés? En la academia se acercó a la empresa Ujú, porque hay un vínculo ahí con mi marido, trabaja ahí. Entonces, teníamos, o sea, con Gaby queríamos hacer este proyecto, hacer un ujú. proyecto vinculado con información sobre economía circular y teníamos, bueno, esa facilidad de tener un contacto Claro, directo en la eso empresa que nos siempre ayudó es, a llegar a la gerencia. claro, ¿Mm? tal cual, es importante siempre establecer ese vínculo de confianza con el actor por ahí privado con el que trabajamos. Y otra cuestión que me interesa, ¿cuál fue? Siempre Bueno, respetando, perdón, te aclaro esto nomás, sí, siempre respetando la confidencialidad y todo sí, lo que por ellos nos supuesto. pidieron respecto a la información y a la responsabilidad con esa información. Ujú. ¿Mm? Y en este sentido, la recepción de la empresa de recibir, bueno, investigadores de la universidad fue Ujú. positiva. Muy positiva, nos abrieron las puertas de la empresa, hicimos un recorrido, nos contaron todo, nos brindaron la información para poder hacer la investigación. Ujú. Tuvimos que acceder a muchos datos de la empresa porque la economía circular, o sea, muchos datos ambientales y de Claro. producción y de cuestión para poder abarcar las tres patas, digamos, de esta triple cuenta de resultados, económica, ambiental y social, como Ujú. hacer, digamos, una evaluación con indicadores de las tres dimensiones de la Claro. economía circular. Entonces, sí, nos abrieron las puertas completamente, súper agradecidos. Bueno, entonces en ese sentido podríamos, para ir ya cerrando lo que es la entrevista, una de las potencialidades es que la universidad abra las puertas, de que deje que no se convierta en una torre de Babel, como se dice a veces, cerrada a la comunidad, sino que al contrario, se vincule con las empresas y no solamente con las empresas que podríamos decir de economía tradicional, sino también de economía social, las cooperativas, las mutuales, los emprendedores, las distintas, bueno, unidades productivas para globalizar, ¿sí? Para potenciar, ¿sí? Procesos que por ahí pueden ya estar desarrollándose o para generar nuevos procesos. Ujú, totalmente de acuerdo. De hecho, hay mucho que se puede hacer desde la universidad. Creo que a través de la transferencia de conocimiento Mm, y el acompañamiento a las empresas en la aplicación, que en realidad es la base para que esto funcione, porque quedarte con la investigación sin después llevarla al medio, es claro. como que te queda ahí sin El tener mucho conocimiento como sentido. fin en sí mismo. En este sentido, Claro. necesitamos promover, digamos, la transformación de prácticas, Es ¿no? que, claro, exactamente. Creo que esa es la ventaja y lo bueno que tiene esta nueva economía, ¿no? Que busca ir Ujú. hacia lo concreto, hacia la práctica y ver resultados concretos en eso. Claro, Ujú, tal cual en eso creo que vamos a estar de acuerdo. Es una de estas nuevas economías que viene con una propuesta muy concreta, con lineamientos de hacia dónde hay que ir y ujú. cómo hay que ir en ese camino, ¿no? Sí, y de hecho ya se está a nivel internacional, no es que es una moda, por ejemplo, la Organización de las Normas ISO ya está pensando en tres normas ISO relacionadas con economía circular, Ujú. así que es algo que se viene fuerte. Claro. Entonces, está bueno, creo que el desarrollo que se pueda generar. Y la otra cosa muy interesante que tiene, que yo acompaño mucho, es el tema de que es un estudio interdisciplinario, Ujú. porque necesitamos no solo profesionales de ciencias económicas, sino también ingenieros ambientales, Claro. ingenieros químicos, eh, de todos los ámbitos productivos y de generación de información que podamos trabajar en conjunto. Ujú. ¿Mm? Eso es Tal lo más cual, es algo que interesante. también salió en la anterior entrevista, que fue sobre economía social y solidaria, que entrevistamos a Ruta Serrat, y un poco esta cuestión de la interdisciplinariedad está en estas Ujú. nuevas economías y muy implícito, digamos, para poder trabajar desde un abordaje integral, no tener una mirada sesgada o una perspectiva en donde, bueno, solamente pienso en el ambiente, solamente pienso en el proceso productivo, sino que poder ampliar esa perspectiva. Sí, porque de hecho un negocio que cuide el ambiente pero que no funcione en términos económicos no tiene sustentabilidad en el Estabilidad. tiempo. Entonces Ujú. es súper importante que trabajemos en conjunto. Ujú. Tal cual. Y de otra cosa que te quiero comentar, Ujú. que me parece muy importante resaltar, es el rol que tiene que cumplir el Estado en el fomento de estas nuevas economías. Ujú. Siempre caemos en lo mismo cuando hablamos de Sí. estos temas, pero es algo que creo que es concreto y real. Sin política pública que acompañe el surgimiento de estas nuevas economías, yo lo veo Ujú. difícil que se puedan aplicar,
por varios motivos, pero por ejemplo, si estamos pidiendo que se trabaje con energías renovables, si la Sí, matriz energética tiene toda energía a base de combustibles fósiles, ¿qué le vamos a pedir a un emprendimiento que está surgiendo que tenga energía sustentable? claro, tal cual. El acompañamiento desde ese lado me parece muy, muy importante. Lo mismo con el fomento. Tal vez charlábamos el otro día con Ruth Sí, de este, no tanto el castigo a quien hace las cosas mal, que es válido y es importante tenerlo, sino fomentar las definitivo. buenas acciones, Ujú. fomentar la aplicación de estas cosas. Creo que por ahí viene el lado de lo que es, de lo que va a generar un verdadero cambio. Tal cual, y que muchas veces las políticas públicas, eh, en este sentido de promoción de estas nuevas prácticas, generalmente dicen, bueno, cuesta tanto, ¿no? Se va mucho por el lado presupuestario Sí, y sí, también implica construir una nueva institucionalidad en términos normativos que, como vos decís, no solamente fiscalice, sino que también acompañe, ¿sí? En el momento de llevar a cabo todos estos nuevos procesos sí. innovaciones, en fin. Tal cual. Y un estudio serio de las cosas, porque también pasa que hay veces que aplicar economía circular no es lo más recomendado en la situación. Ajá, Yo doy siempre este ejemplo. Si vos estás pensando en un aire acondicionado, si tenés tu aire acondicionado de hace 50 años que todavía funciona y se ujú, rompe, ¿qué es mejor en términos ambientales? A reparar ese aire acondicionado, comprar uno nuevo claro. que tiene muchísima más eficiencia energética. Y en ese caso, si haces el análisis, probablemente te convenga comprar un aire nuevo en vez de reparar el viejo. Ujú, Entonces, ahí no es economía circular, pero sí es más beneficioso para el ambiente. claro, Entonces, tal vez hacer ese análisis serio a través del acompañamiento del Estado y de profesionales que sepan del tema también es algo muy importante. bien, bueno. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sabemos que el tiempo es tirano y escaso, así que agradecerte, por supuesto, por la buena disposición y por realmente poder charlar sobre estos temas que me parece que están siendo en debate de la agenda pública, y Sí, esperemos que en algún momento, como decíamos, el Estado lo pueda asumir como política pública también. ujú, sí, coincido completamente. Gracias a vos, Germán. Bueno, muchísimas gracias. Y así finalizamos la segunda entrevista del ciclo que venimos llevando a cabo en el marco de la Diplomatura Universitaria de Nuevas Economías, en la red PINE, en la plataforma de introducción a las nuevas economías. Esperemos encontrarlos en la próxima entrevista. Saludos.